Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuestro devocional de miércoles, aquí en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista Peniel. Nos da gusto que nos estén acompañando en este tiempo, en esta ocasión. Y pues bueno, vamos a poner este devocional en las manos del Señor. Señor eterno, te damos gracias por tu bondad y por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra por medio de este canal y así también, Señor, animarnos unos a otros por medio de tu palabra eterna. Te pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados y rogamos que en Cristo Jesús nos perdones y nos limpies de toda maldad. Agradecemos el cuidado que tienes para con nosotros, Señor eterno, y también, Padre, todo lo que en Cristo Jesús nos has dado abundantemente. Queremos encomendar en tus manos este tiempo de devocional, rogando que por la suministración de tu Santo y bendito Espíritu y la luz de tu palabra podamos nosotros encontrar ánimo y fortaleza dentro aún de las circunstancias, por muy fuertes o terribles que puedan ser, o el ataque del enemigo, sabiendo que nuestra esperanza está en ti, el Dios grande, poderoso y temible, Padre. Pues ponemos este tiempo en tus manos y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. ¿A dónde vas, hermano, hermana, familiares, amigos? ¿A dónde vamos cuando las circunstancias nos rebasan? Cuando las situaciones se están poniendo cada vez más turbias y nuestra estabilidad está tambaleando. ¿A quién nos acercamos cuando nosotros estamos en una situación en la cual no podemos controlar o las cosas se nos han salido de las manos? ¿En quién confiamos? ¿A dónde vamos? ¿En dónde nos refugiamos? ¿Con quién nos refugiamos? ¿En dónde está nuestra esperanza? Espero que nosotros no vayamos al mundo, no vayamos al consejo del mundo. Espero que cuando estamos en unas circunstancias tan difíciles o cuando el enemigo está al acecho, no vayamos a nuestras propias fuerzas, a nuestra propia sabiduría, a nuestra propia experiencia. Espero que también no nos dejemos vencer por las circunstancias que aunque por muy difíciles y graves que sean, no turben nuestro corazón, perdón, porque realmente estamos confiando en ese Dios tan grande y maravilloso que nosotros tenemos, que además es un Dios poderoso, grande y temible. Y pues quiero compartir con ustedes este devocional en el capítulo número 76 de los Salmos. Si quieren ir conmigo ahí en su Biblia, ahí en el libro de los Salmos, en el capítulo 76, para darle lectura. De hecho, la mayoría, como leemos aquí en la Iglesia Bautista Peniel, las Escrituras, aún la leemos en la traducción de la Reina Valera de la revisión 1960. Cuando llegamos nosotros aquí al Salmo 76, vemos nosotros que aquí en la Reina Valera dice: el Dios de la victoria y del juicio, al músico principal sobre Nejinot, Salmo de Asaf, cántico. Pues bueno, hermanos, Asaf es uno de los de otros personas que han escrito los salmos, y podemos ver en el capítulo 75 también dice al músico principal, no destruya, salmo de Asaf. El capítulo 77 también es otro salmo de Asaf, y es precisamente cuando Asaf escribe y glorifica a Dios porque a pesar de las circunstancias y estar siendo perseguido el pueblo, están en un tiempo bélico, en un tiempo de persecución. Dios tiende su mano al pueblo de Israel, y Asaf pues es una, un siervo del Señor, un sacerdote que escribe y alaba al Señor por sus obras y sus maravillas. Y en este caso, en lo que es el Salmo 76, pues podemos observar cómo Asaf habla sobre cómo Dios es un Dios tan grande, tan poderoso, tan temible, que las circunstancias, hermanos, no podrían doblegarnos, e que incluso nadie podría mantenerse de pie ante ese Dios que es grande y temible. Y pues vamos a leer, dice así el texto desde el versículo 1: Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo, perdón, y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Casa. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo su uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos.
Tú temible eres tú. ¿Y quién podría estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios, todos los que están alrededor de él, traigan ofrendas al temible. Cortará el espíritu de los príncipes, temibles a los reyes de la tierra. Entonces, este salmo, por supuesto, hermanos, está hablando que una de las características que tiene nuestro Dios, que además de ser eterno, hermanos, y todopoderoso, es precisamente una persona, su carácter es temible. Temible, hermanos, es que su majestuosidad provoca precisamente temor en aquellas personas que lo conocen. Que lo experimentan o que alcanzan a ver sus obras, sus juicios, sus maravillas. Es decir, otra vez, Dios es tan majestuoso en sus obras, en sus juicios, hermanos, que provoca temor, porque solo Dios puede actuar de esa forma maravillosa y majestuosa cuando actúa y decide de acuerdo a su justicia. De ahí que se habla que es un Dios grande y temible. Yo te preguntaba al iniciar esta devocional, ¿en quién ponías o en qué ponías tu confianza? ¿A dónde ibas? ¿Dónde te refugiabas? ¿Verdad? Cuando aún las circunstancias o si acecha el enemigo, por muy fuerte que esto estuviese siendo, ¿a dónde tú ibas? ¿En quién te refugiabas? Más vale, ¿verdad? Como vamos a aprender en este salmo, más vale, hermano, hermana, familiar, amigo, que tu esperanza esté en ese Dios que es grande y temible. ¿Quién? Como nuestro Dios. Dice el texto otra vez, versículo 1, Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre, en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Aquí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. El pueblo de Israel en mucho tiempo, cuando estaba levantado el templo, era el pueblo de Israel, ahí en el templo era un pueblo que era asediado por muchos de sus enemigos, los asirios, los babilonios y los filisteos, y podemos hablar así de muchas poblaciones que a su alrededor estaban, eran asediados los israelitas y el lugar de asedio predilecto del enemigo era precisamente el templo de Dios. Pero Dios siempre respondió a favor de su pueblo y con mano poderosa enfrentó a los enemigos a favor de su pueblo. Las maravillas, la forma en que Dios defendía al pueblo de Israel cuando eran asediados en su centro de adoración, que era el templo allá en Jerusalén, la forma en que Dios defendía a su pueblo causaba expectación, sorprendía al enemigo por la fuerza y la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Entonces nosotros, hermanos, pensando en este primer punto, podemos observar que la esperanza se mantiene al confiar en un Dios glorioso. El pueblo de Israel sabía que no había Dios como su Dios, tan grande y tan poderoso como Él, y tan glorioso que haya hecho las obras y las maravillas como ese Dios en el cual el pueblo de Israel confiaba. Y precisamente ahí depositaban toda su esperanza. Así que, hermanos, la esperanza se mantiene al confiar en un Dios glorioso. Cuando las circunstancias están terribles, han sobrepasado nuestra sabiduría y nuestras fuerzas y hemos quedado atados de manos y aún nuestro espíritu desfallece, hermanos, nosotros debemos mantener nuestra esperanza, perdón, al confiar en un Dios que es netamente poderoso, glorioso y majestuoso. Otra vez les leo estos versículos 1 y 2 que dice, Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre, en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Ya les explicaba yo, hermanos, el contexto que era Dios defendiendo el templo allí en Israel, allí en Jerusalén, Dios defendiendo y enfrentando al enemigo a causa de su pueblo. ¿Quién como nuestro Dios, hermanos? ¿Quién podría mantenerse de pie ante él cuando las circunstancias, hermanos, o el enemigo acechen? Lo que tenemos que hacer para recobrar la confianza, amados hermanos, es recordar que el Dios en el cual nosotros hemos puesto nuestra fe, el Dios eterno, nuestro Señor Jesucristo, tiene esta característica de que como Dios es un Dios grande en santidad, grande en potencia
y grande en misericordia. Puntos importantes. Dios es grande en santidad, grande en potencia y grande en misericordia. Fíjense, vayan conmigo a Salmo número 46. Salmo número 46, de los versículos 4 al 7, dice el texto: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios lo ayudará al clarear, la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces, hermanos, aquí está declarando precisamente otra vez confianza en el único y verdadero Dios. De hecho, este salmo, el Salmo 46, del versículo 1, dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y la traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y también los montes a causa de su braveza. Pues por supuesto Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro auxilio en tiempos de temor, hermanos, en tiempos de tribulaciones. Entonces, ¿en dónde vamos a depositar nuestra confianza, hermanos, cuando las cosas o las circunstancias nos están superando o incluso están socavando nuestra estabilidad, no solamente física, emocional, sino espiritual? Por supuesto, vamos a confiar, como lo hizo el pueblo de Israel, en el único Dios vivo y verdadero, el cual es grande y temible, el cual es un Dios glorioso, cuyas maravillas no se comparan. No hay Dios que haga las obras como nuestro Dios. Por eso, cuando las circunstancias, hermanos, la tribulación nos acecha, nosotros debemos esperar no en las circunstancias, no en nuestra sabiduría, no en los hombres, no en el mundo, hermanos, no en la tecnología, sino en el carácter poderoso y majestuoso de nuestro Dios. Grande es en santidad. Dios es grande en santidad. Y cuando decimos que Dios es grande en santidad, es que Dios, todo lo que actúe, va a trabajar de acuerdo a mostrar su santidad. Dios está separado del pecado y la maldad, y cuando Dios actúa, precisamente actúa de tal forma en justicia que va a mostrar que él, al estar separado del pecado y la maldad, va a actuar en santidad y justicia, y nosotros debemos descansar en eso. Dios es grande en potencia. Otra vez, no hay Dios que haga las obras y las maravillas como nuestro Señor. Y cuando hablamos de obras y maravillas, no hay Dios que esté a favor de su pueblo. En el Nuevo Testamento tenemos esta frase que el apóstol Pablo escribió a los romanos, en Romanos capítulo 8, versículo 30, dice que ¿quién con nuestro Dios? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que no solamente es un Dios que va a actuar de acuerdo a su santidad, sino que va a actuar, un Dios que va a actuar de acuerdo a su potencia. No hay Dios tan grande y tan poderoso como Él. Y también tenemos un Dios grande en misericordia. No hay Dios, no hay persona en este universo que actúe de tal forma tan misericordiosa como lo hace nuestro Dios. No merecemos su contemplación, no merecemos obtener su favor, pero en su misericordia Dios está a favor de su pueblo. Así que, hermanos, cuando las tribulaciones están acechando el mundo, hermanos, las circunstancias o el enemigo, lo mejor para nosotros es confiar en ese Dios temible, porque confiar en Él es saber que es un Dios glorioso, grande en santidad, en potencia, en misericordia. Vamos a seguir leyendo los versículos 3 al 6 del Salmo 76. Dice: aquí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Caza. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron, dice el texto, entorpecidos. Los poderosos de la tierra, hermanos, se doblan ante la majestuosidad de Dios. No hay Dios, hermanos, que al mostrar su poder y su maravilla, hermanos, su majestuosidad, pueda doblegar, hermanos, el poderío, el corazón del enemigo, hermanos. Por eso estas figuras literarias que vemos aquí, estas imágenes, cuando dice los fuertes de corazón fueron despojados, su arrogancia,
su altanería, su poderío, no solamente económico, sino militar, hermanos, terminan siendo nada ante el poderío y la majestuosidad de nuestro Dios. Así que los poderosos de la tierra se doblan ante la majestuosidad de Dios. Yo les decía hace un momento, cuando la tribulación, las circunstancias, el enemigo nos acechan, debemos confiar en ese Dios glorioso que es santo, potente y misericordioso, pero además recordar que en estas características de nuestro Dios, su majestuosidad, hermanos, hace temblar a la tierra, hace temblar a aquellos hombres arrogantes que están yendo en contra de su voluntad. Su propia santidad, hermanos, la santidad de Dios hace temblar, perdón, al enemigo, el impío. El impío tiembla y ha de temblar ante la santidad de Dios. Otra vez, cuando Dios actúa en justicia, ¿sí? El orgullo del perverso es aplastado con la majestuosidad de nuestro Dios. Por muy grande y poderoso y por tantas, vamos a decir, herramientas o alcances que tengan las circunstancias o el enemigo, amados hermanos, debemos confiar en ese Dios glorioso y majestuoso, grande y temible, porque el orgullo, hermanos, del impío, de lo arrogante, será aplastado con las acciones, hermanos, y con el juicio de nuestro Dios, que es otra vez grande, glorioso, majestuoso, poderoso. Las fortalezas de los arrogantes son aniquiladas. Ante Dios, ningún ser inicuo, perverso, arrogante, puede permanecer de pie, hermanos. Todas sus fuerzas, todas sus energías, todos sus recursos son aniquilados, porque otra vez, hermanos, no hay algo ni nadie tan grande como nuestro Dios, que es majestuoso. De ahí que no hay ejército que pueda, hermanos, contra la gloriosa majestad de nuestro poderoso Dios. Nadie se puede mantener, por mucho que digan que sean poderosos, por mucho que el enemigo diga que pueda atacarnos y socavarnos, amados hermanos. No hay nadie tan grande, majestuoso y poderoso como nuestro Dios. No hay poder humano, hermanos, que pueda mantenerse en pie ante nuestro Dios. Es un punto importante. No hay poder humano que pueda mantenerse en pie ante nuestro Dios, porque nosotros, hermanos, gozamos de tener una relación mediante nuestro Señor Jesucristo con ese Dios grande y temible. El Señor Jesucristo nos muestra en el Evangelio de Juan y dijo que en el mundo tendréis aflicción, pero he aquí yo he vencido al mundo. Y también en el libro de Efesios capítulo 1, el libro de Efesios dice que Dios le dio todo poder y majestad al Señor Jesucristo al haberse levantado de entre los muertos, eso en Efesios capítulo 1, y dice que ese poder, esa majestad, por lo cual Dios levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo, se lo ha dado a la iglesia. Es que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Así que, hermanos, las fortalezas, la majestuosidad y la gloria que Dios ha dado a Cristo, también Cristo se lo ha entregado a la iglesia, por lo cual, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? De ahí que no hay poder humano que pueda mantenerse en pie delante de nuestro poderoso y majestuoso Dios. No hay circunstancia, hermanos, no hay enemigo que pueda socavarnos si nos mantenemos firmes. Punto importante, mantenernos firmes. El salmista observa, hermanos, que hay circunstancias muy graves y poderosas. Cuando leímos el capítulo 46 de Salmos, hermanos, también veíamos que dice que aunque brame el mar y consumieran las olas, es decir, está hablando que las circunstancias son malísimas, son terribles, aún así no podremos ser socavados porque nosotros confiamos en ese Dios grande y temible, ¿ok? Vamos a seguir leyendo del versículo 7 al 9 aquí de Salmo 76, versículo 7 al 9 dice el texto. Tú temible eres tú, Señor, ¿y quién podría estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra, así dice el texto. Entonces, ese Dios glorioso, hermanos, es el mismo Dios que infunde temor cuando actúa en justicia. Así que cuando Dios, aplica su justicia, sus juicios a causa del pecado y trata con el mundo y con el pecador, hermanos, ese Dios muestra, hermanos, tanto su poder que sus actos justos producen temor en aquellos, como ya lo habíamos dicho, en aquellos que lo observan, son testigos o lo experimentan. Crean en Él
o no, el Señor en sus actos justos, hermanos, en su justicia, produce temor en aquellos que lo observan, son testigos o lo experimentan, crean en Él o no. Ese Dios glorioso, hermanos, en su justicia, entonces, infunde temor. Sus juicios, hermanos, son perfectos e inescrutables. Dice, ¿quién podrá estar en pie delante de ti cuando se enciende tu ira? Hermanos, los juicios de Dios son perfectos, inescrutables, y por mucho que la gente o nosotros pudiéramos dudar o desconfiar o poner en tela de juicio o rechazar las formas en que Dios actúa cuando las cosas están siendo turbias, hermanos, sus juicios son perfectos e inescrutables y nosotros debemos confiar en ellos. La justicia de Dios, hermanos, es incontenible, ya que el mundo y el pecado despiertan la ira de Dios y sus actos juicios sobre esto, hermanos, no hay hombre, no hay nada en la tierra, ni siquiera Satanás, el propio enemigo y sus huestes, pueden detener la justa ira de Dios a causa de la maldad y el pecado, puesto que Dios, hermanos, en su justicia es incontenible. Dice el versículo 8, perdón, desde los cielos hiciste juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a los mansos de la tierra. Decíamos hace un rato, hermanos, que Dios al final está a favor de su pueblo, y aunque haya gente arrogante y perversa, no hay arrogante que pueda mantenerse de pie otra vez ante nuestro poderoso y temible Dios. Mientras no hay ser humano que se mantenga en pie ante Dios, no hay ser arrogante, hermanos, no hay ser déspota que pueda mantenerse ante los juicios poderosos y justos de nuestro Dios. Y seguimos leyendo en el versículo ya 10 al 12, dice, ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras, prometed y pagad a Jehová vuestro Dios, todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible, cortará él el espíritu de los príncipes, temible es a los reyes de la tierra. Entonces sigue manifestando cuando dice que el Dios es temible, otra vez es que es un Dios que en su majestuosidad, en sus actos justos y santos, hermano, produce temor en aquellas personas que lo experimentan, que lo viven, que lo testifican, crean en él o no. Así que la santa ira de Dios pisotea la ira fútil de los impíos. Mientras el hombre, hermanos, es provocado a ira o se enciende en ira, a causa de su propio pecado y a causa de sus pasiones o de lo que le hacen otras personas, la ira de Dios es santa. Y la ira de Dios se glorifica y se exalta, hermanos, pisotea la ira de los hombres. Es decir, cuando el hombre se aira, la ira de Dios es más grande y poderosa porque actúa en justicia, y entonces Dios, hermanos, se glorifica cuando el hombre, hermanos, se enciende en ira, porque la propia ira de Dios apaga esa ira de los hombres que no se puede, comparar con la ira de Dios, que siempre va a actuar en justicia. La ira de los hombres siempre va a actuar, hermanos, impulsada por el pecado, influenciada por sus pasiones, influenciadas por sus concupiscencias, porque el hombre siempre quiere ganar, hermanos, siempre salir adelante, ir por encima de los demás, pero como la ira de Dios es santa y justa, hermanos, aunque el hombre quiera actuar en ira contra su prójimo, la ira de Dios, hermanos, consume la ira de los hombres, porque es más fuerte, poderosa, además santa y justa. Así que Dios con su propia ira apaga, hermanos, es decir, se exalta sobre la ira de los hombres, porque la ira de Dios es justa, es gloriosa. Así que Dios se exalta a sí mismo cuando destruye el furor de los escarnecedores. Y hermanos, cuando nosotros vemos que Dios actúa en justicia, nosotros no miramos las acciones de Dios de acuerdo a lo que a nosotros nos parece o nos gusta, sino de acuerdo al carácter de Dios y su justicia. Si Dios está actuando de acuerdo a su voluntad, a su carácter y a su justicia, nosotros tenemos que tener por contentamiento la forma en que Dios actúa, aunque en apariencia a nosotros no nos guste, o no en apariencia, aunque definitivamente tal vez muchas veces no nos gustara cómo Dios actúa, nosotros tenemos que tener contentamiento y confianza en ese Dios que es grande, poderoso, majestuoso y temible, porque Él va a actuar en santidad y justicia. Es algo similar a lo que estamos viendo los domingos con el libro de Habacuc, que cuando Habacuc le hace su primer reclamo a Dios,
por la maldad del pueblo de Israel. Dios le responde a Habacuc que iba a tratar con la maldad del pueblo de Israel, trayendo a los caldeos, a los babilonios, para tratar con el pecado. Y Habacuc se queda perplejo por la respuesta de Dios. Claro, no se le esperaba, y tampoco le gustó la respuesta de Dios. Así también muchos de nosotros queremos rogar a Dios que nos libere de las circunstancias, que nos libere del enemigo, que nos dé fortaleza, que nos ayude a salir de estas situaciones, pero muchas veces no tenemos contentamiento o no nos gusta cómo Dios nos responde. Aquí es donde tenemos que tener fe en que Dios, cuando actúa, al ser Dios grande, poderoso y temible, además de santo, justo y verdadero, debemos descansar. Bueno, cuando Dios actúa, hermanos, en contra de la maldad y de la injusticia y del pecado, nosotros, hermanos, debemos glorificar, exaltar la justa acción de Dios. Cuando Él, hermanos, responde a nuestra oración, debemos nosotros exaltar y glorificar la justa acción de Dios, porque cuando Él actúa contra el pecado y los impíos, Él merece adoración. Fíjense, dice el versículo 11, prometed y pagad a Jehová vuestro Dios, todos los que están alrededor de Él, traigan ofrendas al temible. Es interesante que mencione esto el texto. En su contexto, vemos que en el versículo 1 y 2 habla de ese Dios que está en Israel, ese Dios que está en su templo, en Salem, ahí en Jerusalén. Ese Dios que está siendo adorado en su santo templo es ese Dios en el cual, cuando regresamos, perdón, al versículo 11, es ese Dios que después de actuar con, hermanos, con tanta potencia, con tanta majestuosidad y justicia, es el mismo Dios que debe ser adorado cuando estamos observando que Dios está actuando de acuerdo a su carácter justo, poderoso y santo. Cuando Dios actúa, hermanos, Dios debe ser adorado aún cuando Dios está tratando con nuestro pecado o con el pecado del mundo. Dios debe ser adorado. De ahí que, hermanos, ¿quién podrá mantenerse de pie delante de Dios? No hay soberano en la tierra que pueda mantenerse en pie del Señor. Dice el versículo 12, dice, cortará Él el espíritu de los príncipes terribles a los reyes de la tierra. Hermanos, no hay ningún presidente, primer ministro, no hay nadie en este mundo que pueda tener el poderío, la majestuosidad y el carácter, hermanos, temible como lo tiene nuestro Dios. De ahí que no hay soberano en la tierra que pueda mantenerse de pie delante de nuestro Dios. Y puesto que Dios es así, hermanos, cuando las circunstancias o el enemigo nos acechen, debemos confiar no en las circunstancias, no en el poder del enemigo, no en nuestra propia sabiduría, sino que debemos confiar en los atributos, hermanos, perfectos de nuestro Dios, en el cual precisamente hemos nosotros depositado nuestra confianza por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él sí es grande, Él sí es poderoso, Él sí es majestuoso, Él sí es temible, Él sí es justo, Él sí es santo, Él sí es verdadero, y de ahí que nosotros debemos confiar en este Dios. Recordar que teniendo la confianza en este justo y verdadero Dios en el cual nosotros depositamos toda nuestra fe, aun y a pesar de las circunstancias y del acecho del enemigo, debemos recordar que, puesto que Dios es un Dios fuerte, grande y temible y majestuoso, no hay poder humano que pueda mantenerse de pie delante de Él. No hay arrogante que pueda mantenerse de pie delante de Él, y no hay ni siquiera un rey soberano, es decir, no hay ningún presidente o primer ministro en el mundo que pueda mantenerse de pie delante de Dios. Así que otra vez, hermanos, en Él es en quien debemos confiar, porque si Dios es con nosotros, hablando en este punto, ¿quién contra nosotros? Pues terminamos con una oración, hermanos. Espero que este texto nos ayude y nos anime a que cuando estamos en circunstancias tan terribles o nos aceche el enemigo, nuestra confianza debe de estar en ese poder, en esa majestuosidad y gloria de nuestro Dios, porque no habrá nadie que se pueda mantener de pie, y ahí, hermanos, debe descansar toda nuestra fe y esperanza. Pues terminamos con una oración. Padre, gracias por tu palabra, porque nos muestras por medio de ella, Señor, que a pesar de las circunstancias, por más terribles que sean, un enemigo tan poderoso que nos aceche, no hay nada ni nadie comparable contigo en cuanto a poder, santidad, justicia, majestuosidad y gloria, y es ahí donde nosotros debemos descansar, en tus atributos divinos y no en las circunstancias y no en el poder, Señor, del enemigo, sino en ti, en tus atributos divinos, los cuales manifiestan tu gloria, tu poder, tu santidad, tu justicia, tu majestuosidad
y ahí, Señor, poder descansar, porque netamente no hay ningún ser humano y ningún ser creado en esta tierra y el universo que pueda mantenerse en pie cuando tú, el Dios fuerte y temible, actúa a favor de su pueblo, Señor. Pues gracias y alabado sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, que Dios les siga bendiciendo. Esperamos verlos el próximo domingo puntuales aquí en la Iglesia Bautista Peniel a las 11 de la mañana. Y pues si tú nos ves de otro lugar, de otra iglesia, pues recibe un cordial saludo y muchas bendiciones de parte de nuestro Dios. Hasta pronto.